Aprovecha 50% de descuento y envíos gratis, y niños gratis, digo, en planes anuales pagando hasta en 12 cuotas sin interés en todos los bancos. Ahora ya lo sabes, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Lo decíamos con el presidente provisorio del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, diputado de la República además. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Está bien, presidente provisorio. Sí, porque todavía nos falta el proceso de elección interna que normalmente se tiene que producir una vez constituido el partido. Pero el partido ya se ha constituido legalmente y tienen firmas. ¿Cuántas regiones le faltan? Creo que nos estaba faltando Aysén en este momento y eso sería, y Aysén es siempre complejo por el tema demográfico. Y todas las otras ya están. En todas las O otras. sea, un partido prácticamente nacional, digamos. Somos un partido nacional y tenemos el derecho de llevar candidatos a diputados y senadores en todas las regiones, menos en Aysén, y candidato presidencial. Es que por eso es importante, porque pueden llevar lista parlamentaria completa, digamos. No. O sea, salvo Aysén. Salvo Aysén, a menos que tengamos un pacto con otro partido que esté constituido en Aysén, entonces podríamos llevar también allá. Pero entiendo que van a tener un pacto. Bueno, eso es lo que se va a ver. Las conversaciones vienen antes de las negociaciones y las negociaciones antes del humo blanco. ¿Y en qué etapa vamos? Conversando. En este momento estamos conversando. Dice la tercera que se juntó con Arturo Esquella a conversar de la lista parlamentaria. Eso es correcto, pero todavía no estamos negociando. Ah, todavía no llegan a eso. Las negociaciones cuando usted se sienta calculadora en mano. Ah, y va viendo nombre por nombre. Y va viendo, a eso se refiere. o criterios generales. Pero hay ánimo de llegar a acuerdo, o sea, de empezar a negociar, ¿no? Lo que sucede es que todos nosotros entendemos que existe también, no solamente un tema de ánimo, es un tema de, por supuesto, conveniencia electoral. Si nosotros no vamos juntos, entonces se produce el fenómeno de que cada uno de los partidos individualmente saca menos parlamentarios. Y con eso no le estamos haciendo un favor tampoco a nuestra base militante y a la gente que quiere que tengamos una representación potente en el Congreso. ¿Cuál es el óptimo? ¿Una lista, dos listas? Depende, porque el sistema proporcional, así como lo tenemos en este momento, la verdad es que premia la fragmentación, más que la unidad. Ya, o sea, es muy relativo. Usted tiene algunos distritos donde el óptimo es una lista, que son los distritos más binominales, porque tienen menos candidatos a diputados, por ejemplo. ¿Ya? Y otros distritos que premian mucho la fragmentación, que son los más grandes, por ejemplo, aquel donde salí yo electo, que es el 10, ¿no? Pues sacan 8 diputados, si no me equivoco. Entonces hay una mezcla. En algunos distritos una sola lista promete un resultado matemático mejor desde el punto de vista de las elecciones y en otros es el sistema con más listas el que permite entonces mejores resultados. Ya, o sea, hay que sacar bien la cuenta, pero lo que está claro es que con Chile Vamos no va a ir en una lista parlamentaria. No, pero si Chile Vamos tiene su propia lógica política, Chile Vamos tiene sus propias tradiciones parlamentarias y en ese sentido creo que uno también tiene que salir a recoger el premio y el castigo por la propia gestión política, a veces de manera definida, es decir, en un marco donde la gente pueda decir, bueno, esta gente hizo las cosas bien, los premios, o los hizo mal, los castigo y busco una alternativa. Y eso corre para todos, digamos. Eso corre naturalmente para todos, es parte del principio democrático. De hecho, esta semana hubo debate al interior de las candidaturas de derecha por el tema de la pena de muerte y por el tema de la seguridad. Y sorprendió, mire, le quiero mostrar el video que usted mismo publicó esta semana, porque es más o menos sorprendente. Mire, escuche. Acá. ¿Le sorprendió la buena puntería? Usted pasó por la escuela militar, ahí aprendió a disparar, ¿no? Yo aprendí mucho antes. Mucho antes, ya. Yo crecí en el campo. Y si usted crece en el campo, normalmente tiene que aprender a disparar, no solamente por un tema de deportivo o algo así, sino que muchas veces se requiere. Se requiere por el mismo devenir de un campo ganadero, etcétera. Porque hay intentos de abigatez. No. Imagínese que un animal se quiebra una pierna. No tiene cómo aliviarlo. ¿Qué va a hacer? Sacrificarlo. Por ejemplo. Oiga, ¿qué es lo que quiso decir? O los conejos, que son un cacho. Cuando son plagas, sí. Cacho. ¿Qué quiso decir con este video? Lo que quise decir en su momento es que habían salido a retar a José Antonio por el video donde salía disparando. Sí. Yo saqué este video y dije, bueno, si van a retar a uno, reten a dos, mejor.
Ya, eso fue una especie como de solidaridad con Kast. En la práctica. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué habla es el mensaje? ¿Que hay que armarse? El mensaje es que un ciudadano honesto tiene derecho a un arma. Tiene derecho a poder defenderse. Solo los ciudadanos honestos no son el problema son los delincuentes armados. Tiene derecho con las regulaciones que están en la ley. El tema es que hoy en día con las regulaciones que están en la ley se ha hecho bastante inviable el cumplimiento de la misma ley. El reglamento de la ley de control de armas que ha tirado este gobierno es absolutamente para tirarse las mechas y el endurecimiento de las leyes de control de armas en Chile durante los últimos 20 años han hecho cada vez más restrictivo el acceso al arma legal para las personas. ¿Y eso no está bien? No. ¿Usted no relajaría está esas bien, normas? Sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque, nuevamente, no existe ninguna correlación entre la dureza de la legislación de control de armas o causalidad entre la dureza de la legislación de control de armas y la delincuencia. Si efectivamente el problema fuese la dureza de la ley de control de armas, ahora deberíamos tener menos delincuencia que hace 20 años atrás o 30 años atrás, cuando la situación era más relajada para los dueños legales. No es el caso. El ingreso de armas, el verdadero problema con la delincuencia se produce de la mano de dos factores. Uno, el ingreso de armas ilegales, muchas hechizas también en Chile, donde hay armerías que producen armas aquí. Y el segundo punto es que tú no metes preso a los delincuentes. Entonces, no importa qué es lo que tú hagas con los dueños legales de armas. Lo importante es lo que tú haces con los ilegales, con los delincuentes. Claro, sin duda eso es lo más importante. Y ahí la situación es simplemente desproporcionada. Y un punto más. Entonces, cuando tú dejas a la gente, y tenemos 20.000 carabineros menos de los que necesitamos por planta, no tiene nada que ver con lo que debimos haber aumentado más encima de la planta. Tú no le puedes decir a la gente, ¿sabe qué más lo voy a dejar a usted inerme porque no tengo carabineros suficientes, no tengo policía de investigaciones suficientes, laboratorios criminalísticos, control de frontera, y después decirle a la gente, ¿sabe qué más? Y para más remate, usted no va a tener un arma para defenderse en su casa. ¿Qué habría pasado con los dueños del molino Grolmus si no hubiesen estado armados? ¿Qué pasó con esta pareja, este lamentable acto que se sucedió en Granero, ya hace un par de días atrás? Si hubiesen estado armados, quizás habrían tenido una oportunidad. Aparentemente lo estaban, digamos. Los niveles, podrían haber tenido una mejor oportunidad, creo yo. Lo que pasa es que se lo digo porque el argumento clásico de la autoridad avalando las restricciones que usted critica, es que dos cosas. Uno, que la tenencia de armas eventualmente eleva el riesgo de conflicto cuando enfrentado a un delincuente. Y dos, que muchas de esas armas terminan en manos de los delincuentes porque se las roban. Bueno, yo le decía una cosa. Si el gobierno estuviese tan preocupado por el tema de las armas que llegan a manos de delincuentes, ¿por qué no controla la frontera o los puertos? Si el punto en esencia es que aquí entran containers enteros con armamento y municiones, incluso explosivos, y nadie lo chequea. Tenemos 3 escáneres. Este gobierno no le interesa necesariamente que los delincuentes no tengan acceso a armamento legal. Lo que le interesa es que los ciudadanos honestos no tengan acceso a armamento. Y nosotros vemos lo que demora hoy día. Mire, la comuna de La Granja que yo represento. Cuando yo empecé en mi periodo parlamentario, yo visité todas las comisarías de mi distrito y fui a ver qué estaba pasando. La comisaría de La Granja tenía un móvil para 90.000 habitantes circulando entonces al mismo tiempo. Uno para 90.000. Yo le pregunto, mire, si el Estado no quiere, ¿por qué no quiere? La señora Toá puede ponerse de cabeza, pero no quisieron poner más plata para carabineros, reclutar más carabineros, no lo hicieron. No de manera que hiciera una diferencia. ¿Ya? Si el Estado no quiere proteger a la gente, y la gente tiene el derecho a la vida, y tiene el derecho a la propiedad, consagrado en la Constitución, entonces usted no le puede negar a la gente honesta el derecho a tener también los medios para proteger su vida y propiedad. Cuando usted publicó ese video, puso una cosa en la que tiene razón, total, es que es perfectamente correcta, que es que la autodefensa no es lo mismo que la autotutela. ¿Cierto? La pregunta es si, cuando usted dice la gente tiene derecho a defenderse porque el Estado no la está defendiendo, si eso no es promover la autotutela. No, porque la autotutela significaría, por ejemplo, que a mí me asaltaron. Lo que hizo una señora que le habían robado, creo, el celular, ¿se acuerdan? Ok, a mí me asaltaron, pasa la comisión del delito, yo voy a mi casa, busco un arma, salgo con el arma, ¿ya? Busco al delincuente y lo ejecuto. Ya, justicia por la propia mano, por Eso decirlo eso es autotutela. La autodefensa significa que yo, en mi espacio, es decir, ya sea mi vehículo o mi casa, a mí me atacan personas armadas.
Y yo en ese momento, para repeler el ataque, hago uso de mi armamento. Esa es la autodefensa. La diferencia esencial radica en el momento y en la situación. Ahora, eso existe, la autodefensa existe en la legislación. Lo que no existe, porque según la autoridad es muy complicado, es la posibilidad, por ejemplo, de andar trayendo un arma adentro de un auto para defenderse eventualmente. Porque en 1990 usted tenía casi 40.000 permisos de porte de armas. En 1990. Hoy día tiene 0. O sea, en esa época usted podía tener un permiso, por ejemplo, gente que trabajaba en joyería, que estaba expuesta a asaltos, se entregaban permisos de porte. ¿Y sabe qué es lo raro? Nosotros teníamos harto menos delincuencia y harto menos enfrentamientos armados en nuestras calles que ahora. Entonces la correlación entre posesión de armas por parte de personas honestas y violencia no es tal. En Suiza los ciudadanos suizos se llevan después del servicio militar su fusil de asalto a la casa. Lo tienen en su casa. Y la delincuencia, no hay correlato con la delincuencia. Entonces, Suecia, lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con comprarse las patrañas de un gobierno que, por lo demás, cada vez que da una cifra en materia de armas... Ahora, técnicamente no es solo este gobierno, porque esta legislación se viene endureciendo. No lo pongo en duda, pero pongamos el gobierno, el anterior, de acuerdo, punto pacífico. Cada vez que dan una cifra es distinta. No tienen cifras consolidadas. Incluso cuando hablan de la cantidad de armamento que requisan, hablan de requisas. Uno piensa, entran en una casa donde hay delincuentes, les quitan el armamento. Estamos hablando de armamento que entrega a la gente, por ejemplo, los hijos de personas que tuvieron armas y que fallecieron. Exacto. Entonces llega, y el 80% tiene que ver con eso. ¿El 80%? El 80% de las supuestas requisas. Usted decía, cuando le pregunté por el video, usted dijo... José Antonio Cast había puesto un video, lo habían criticado. Bueno, critíquenos los dos. ¿Es una competencia por quién es más duro? No en este caso. Yo creo que es una competencia respecto de cuándo vamos a parar la hipocresía al frente. Porque si ustedes tienen un problema con este ciudadano disparando un arma legal en un campo de tiro legal, entonces, ¿por qué no le reclaman al Partido Comunista que no entrega sus arsenales hasta el día de hoy? ¿El Partido Comunista tiene arsenales? Sí, pues. Lautaro Carmona, en su momento el secretario, Corbalán, el secretario general del Partido Comunista el año 92 o 93, en entrevista de ¿Qué pasa?, le pregunta, ¿cuándo van a entregar sus arsenales? Y él dice, los vamos a conservar por si las moscas. Posteriormente, en contactos entre Lautaro Carmona, la directiva del Partido Comunista, y la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se hacen mención en más de una ocasión de los arsenales que se le estarían ofreciendo a la FARC a cambio del entrenamiento de personal del Partido Comunista chileno allá. Ya, pero eso es súper grave lo que está diciendo. No, yo no, pero si puede haber está en la prensa. Es ilegal que haya un arsenal. Sí, pues. A eso me refiero. Es ilegal. Y por eso oficié también a la Dirección General de Movilización Nacional para preguntarle cuándo había entregado el Partido Comunista sus arsenales. Usted sabrá que entraron a través de Carrizal Bajo, lo que entró por Carrizal Bajo, solamente 2/3 se recuperó. Entonces hay 1/3 que anda circulando. Pero no hay ninguna investigación judicial respecto a eso. O sea, digo, si fuera así... Bienvenidos a Chile. Usted dice que en el país eso tenemos... es Chile. ¿Por qué? ¿Porque tenemos manga ancha con el Partido Comunista? Eso es Chile. Porque aquí en Chile se persigue, a veces se persigue por razones políticas y a veces no se persigue por razones políticas. O sea, y están ahí los correos. Usted dice que las autoridades de todos los gobiernos democráticos han hecho la vista gorda con esto. Todos. ¿Y esos arsenales existen? Esos arsenales, el Partido Comunista no los entregó a la Dirección General de Movilización, así que a menos que los hayan destruido o los hayan exportado, tendrían que existir. El Frente Manuel Rodríguez era el brazo armado del Partido Comunista. La pregunta que tiene que responder el Partido Comunista es, ¿qué pasó con su armamento? Alguno de ese armamento de repente aparece en Temucucuy, los M16. De vez en cuando aparece algo. Arma, sí, entonces, ¿qué pasó con las casas de seguridad? ¿Qué pasó con los barretines? Una cosa que aparezca un rifle y otra cosa es que haya unos arsenales escondidos. Pero es que estamos hablando de lo que el propio secretario general del Partido Comunista reconoció en su entrevista en ese momento, que ellos estaban conservando los arsenales y literal, por si las moscas. Usted propuso, el año pasado, un proyecto para reponer la pena de muerte en la legislación en casos muy graves, y apoyó el debate sobre la pena de muerte que abrió Evelyn Matei después de lo de Graneros. ¿Qué delitos deberían condenarse con pena de muerte? Yo creo que, por ejemplo, la violación de menor con resultado de muerte debe ser condenada con pena de muerte. El secuestro con resultado de muerte debe ser penado con la pena de muerte.
Creo que el sicariato debe ser condenado con la pena de muerte. Hay una serie de delitos. El sicariato en el sentido de que El comete un asesinato. el ser asesino Ya. profesional, ¿me explico? El dedicarse al asesinato debiese ser penado con la pena de muerte. Yo creo que hay ciertos delitos, y aquí más allá, o sea, más allá de lo que plantea el tema de la resocialización, ¿ya? Hay ciertos delitos donde las víctimas, no el Estado, las víctimas tienen derecho a exigir una pena que sea equivalente al daño sufrido. En el caso de violadores de derechos humanos que han violado los derechos humanos de manera sistemática y alevosa, ¿Como los jueces en Chile? no, me refiero más bien a los condenados por los jueces en Chile. Sí, pero es que usted tendría que revisarlo. Un caso como Miguel Krasnov, por ejemplo, que tiene Ok. ¿qué? 600 años de condena. Usted sabe que nosotros tenemos que el Poder Judicial en Chile tiene los restos de cientos de detenidos desaparecidos hace más de 20 años en el servicio médico legal, ¿no es cierto? Y que no los ha identificado. Ya, pero le hizo otra No, yo pregunta. le hago la pregunta por la siguiente razón. Porque cuando usted tiene prueba, usted no la identifica y no la utiliza para cerrar casos a través de condenas o absoluciones. Usted no me venga después a contar, ¿ya?, que aquellas personas que están condenadas fueron condenadas conforme a derecho. Incluso el señor Krasnov, todo el mundo tiene derecho a un debido proceso y los tribunales en Chile no entregaron debido proceso. O sea, Krasnov está mal condenado. ¿No lo sé? ¿Usted lo sabe? O sea, tengo los fallos judiciales. Bueno, digamos, es que ese es el O sea, problema. digo, como Es que sociedad ese tenemos los fallos es que ese judiciales. es el problema. Si los fallos judiciales no se basan en la evidencia, como sería, por ejemplo, la identificación de los restos que se encuentran en el servicio médico legal de detenidos desaparecidos que están ahí hace más de 20 años, si los fallos legales no se basan en la evidencia, parcialmente se basan en testimonios que pueden ser vistos de manera muy crítica, realizados 50 años después. Tengo ahí un conscripto que el año 73 tenía 17 años. Condujo un camión de un cuartel al otro, está ahora en Colina 1, muriéndose de una enfermedad terminal. Efectivamente, hay casos Mire, distintos. yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cómo debió el tribunal, en primer lugar, haber procesado ese conscripto? 2, ¿lo debió haber procesado por la ley adulto, siendo que era menor de edad? 3, ¿no había ninguna exención de responsabilidad para ese conscripto? Ya, usted dice que los tribunales Cuarto, dado que estamos hablando de detenidos desaparecidos y dado que habría empezado a prescribir el delito si efectivamente la persona que él condujo de un lugar a otro, comandado, ¿ya?, hubiese sido identificado como fallecido, ¿no era responsabilidad de los jueces identificar los restos de los detenidos desaparecidos? Y por último, ¿no son los jueces los verdaderos secuestradores de los detenidos desaparecidos que se encuentran en el servicio médico legal al no ordenar su identificación? Entonces los detenidos desaparecidos, o sea, hay muchos oficiales y suboficiales que están hoy en día procesados y condenados por el secuestro de detenidos desaparecidos que se encuentran en poder del Poder Judicial. Ya, hay dos ¿No posibilidades. le parece que la cosa es un poco tirada de las mechas? Pero es que si eso es así, si usted pone en duda todos los fallos judiciales en esos casos... No, yo no lo lo que puse en duda, lo hizo el propio Poder Judicial. Ya, pero en esta entrevista usted lo está poniendo en duda. Yo Si estoy usted simplemente contándoles lo que sucede. Bueno, ¿los pone en duda o no los pone Sí, en duda? lógico. Ya, los pone en duda. Si usted los pone en duda, lo que correspondería, si usted fuera presidente de la República, sería que indultara a toda esa gente, porque estaría presa injustamente. Yo creo que el caso del 73 y el tema del 73 tiene que ser cerrado de manera definitiva. Sí. ¿Cómo se cierra de manera Yo definitiva? creo que si este país fuese un país decente, haría una ley de amnistía. Si la clase política fuese una clase política decente, haría una ley de amnistía. Si usted fuera presidente. Usted es presidente y tiene la facultad de Yo indultar. voy a indultar a los uniformados que han sido condenados en razón de cumplir su deber el 1810. Y sin duda que voy a revisar todos los casos para atrás respecto de la forma y de los procesos que se llevaron. Y si no hay, y las presunciones de derecho en materia penal van a ser razón para indultar. Las presunciones de derecho en materia penal. Exactamente. Si usted presumió de derecho la culpabilidad de una persona, si un juez presumió de derecho la culpabilidad de personas, Usted va a indultar. sí. En el caso de... Usted tiene que probar Ya que los estamos, delitos. en el caso de Krasnov o de Marcelo Morenbrito o de... Incluso si Manuel Contreras hubiera estado vivo, usted lo habría indultado porque son culpables de Sí. varios casos. ¿Y no le solo puedo de hacer una detenidos pregunta? desaparecidos. ¿Por qué solamente ellos? El terrorismo es una violación de derechos humanos. De hecho, el terrorismo es un delito de lesa humanidad. Sin embargo, nosotros tenemos miles de indultados y amnistiados que cometieron también delitos atroces.
entre otros el señor Guillermo Tellier. Por otro lado, ¿usted se acuerda cuando llegó Erich Honecker a Chile? Claro. ¿Ok? A Erich Honecker se le recibió en Chile, entre otras cosas, por razones humanitarias y también porque Alemania quería cerrar su capítulo de lo que había sido la división este-oeste. Aquí todo el mundo hubo críticas sin duda, pero dijeron ya, ok, el caballero viene, está enfermo de cáncer, tenía 76 o 77 años, que venga a Chile a morir. Vivió un año, tres meses aquí y su señora, que cometió violaciones de derechos humanos de manera sistemática, también vivió acá sin mayores problemas. ¿Por qué le aplicamos nosotros ciertas normas humanitarias a cierta gente, pero a otros no? Hay que tener una misma vara para medir, digamos. Bueno, la pregunta que usted tiene que responderme es a ver, dos cosas. Uno, ¿qué peligro para la sociedad significan los uniformados que están ahora presos? Y dos, ¿cómo quiere usted recuperar el control? Porque esto es parte de la política de seguridad, no se equivoquen. El solucionar este problema es parte de la política de seguridad que nosotros estamos comprometiendo. ¿Cómo vamos a solucionar el tema, la inseguridad que tienen entonces los ciudadanos, o sea, los uniformados, sí, respecto de fiscalía, tribunal, la persecución política, como por ejemplo la fiscal Chong, ¿ya? Si nosotros no solucionamos el tema anterior también? Ya, o sea, es parte, si es parte de la habilitación que tiene que tener la fuerza de seguridad. Mire, en algún momento a los uniformados les tiene que quedar claro lo siguiente, que no van a ser perseguidos por razones políticas. Que sí, si cometen delito va a haber persecución penal, pero que si actúan en el marco legal correspondiente y actual, porque no en el futuro, no van a tener problemas judiciales. No los van a perseguir. Porque si no hacemos eso, Carabineros no va a mover un dedo, Investigaciones no va a mover un dedo, las Fuerzas Armadas no van a mover un dedo. Ya, una última cosa, que se nos va el tiempo. Usted hace un tiempo puso un umbral de 20% para perseverar en una candidatura presidencial. Entre 15 y 20. Entre 15 y 20. ¿Lo está cumpliendo? Sí. O sea, va a llegar a noviembre al menos. Parece. ¿Todavía no está definido? No, las cifras están ahí, así que sí. Pero ¿cuál es el deadline, digamos? Bueno, las inscripciones son siempre los deadlines, ¿no? Ah, ya. Pero o sea, tenemos hasta agosto así como va la situación en este momento, efectivamente, estamos corriendo en primera vuelta. Y quienes apuestan en Chile Vamos o en otras formaciones políticas a que bajemos nuestra candidatura, créanme, yo siempre cumplo con mi palabra. No la va a bajar. A menos que tenga menos de 15. El diputado